Amigos de Insomnia, Mitos y Leyendas, bienvenidos a una edición más de este su mágico programa de televisión, su web show. Recuerden que es un spin show del programa de radio que usted encuentra todos los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana, cuando es festivo los lunes de 8 de la noche a 2 de la mañana en los40.com.co. Yo soy su amigo El Chancho, @elchancho414, y siempre esté pendiente de las notificaciones para que le lleguen estos videitos, que además navegue, porque hay muchísimos videos allí. Recuerde que el corazón de Insomnia siempre son las historias de los oyentes. Mande la suya como nota de voz al 316-512-8000, 316-512-8000, y ahí las ponemos todos los domingos. Y de ahí salen un montón de ideas. Chancho, ponga un video viejo o una historia vieja de las cosas que han sucedido en Insomnia, investigue tal caso, mire estos videos virales, sale de todo. Pero hoy tenemos un personaje bien misterioso y vamos a desarrollar una historia de algo increíble y que la verdad no sabemos a dónde irá a parar, si es verdad, si es mentira. Vamos a meter aquí tres conceptos: la juventud eterna, la inmortalidad y la longevidad. ¿Se acuerdan que siempre se habla, no, es que eso es más viejo que Matusalén? Y pues Matusalén en teoría tendría por allá 700 años. ¿Realmente es así? ¿Realmente no es así? Pero no vamos a hablar de Matusalén. Vamos a hablar de Lin Qingyuan. Lin Qingyuan, un hombre de la China. ¿Saben qué pasa con el tipo? Que hubiera podido vivir más de 250 años. Y obviamente los gerontólogos, las personas encargadas del estudio de la longevidad, dicen, esto tiene que ser una mentira. ¿Cuáles son las pruebas que dictaminarían que él es la persona más vieja de la historia? Pues Matusalén es un tema de la Biblia, pero esto sería una vaina totalmente confirmada. Antes de hablar de él, hay que decir que el récord lo ostenta una señora Kalem, de 122 años. Y por ahí muchas veces que ustedes, hey, el hombre más viejo del mundo en la actualidad, el hombre más viejo del mundo, hay una frontera, ¿no? 107, 110, 119, ese 122 sería lo máximo, pero aquí estamos hablando de 250 y pico de años. ¿Qué es lo que pasa? Y es que solamente tenemos la referencia final del señor. Sería el año 1933. Él hubiera muerto entre 1927 y 1933. Pero habría nacido en 1736. 1736 según él. Y unos documentos que supuestamente son oficiales habrían dicho que en 1677 el señor Lin Qingyuan, pues con esto pasaría de largo casi 300 años, de este personaje de 200 y pico de años. ¿Cómo es la historia? Resulta que el Time, que no es cualquier periódico, ¿no? El Time hace una investigación cuando él ya es viejo y quiere saber precisamente de eso, los temas de la eterna juventud, porque el tipo era un experto con las hierbas. El hombre dice, yo tenía contacto con monjes budistas, me la pasé toda la vida practicando digamos tácticas o cuestiones de meditación y respiración, y ese realmente es mi único secreto. O bueno, a partir de allí empiezan a haber otro tipo de cosas, pero ese es el secreto base de lo que sería la eterna juventud. Como el tipo es un experto en hierbas, el hombre sabía que era bueno para cualquier tipo de enfermedad, para las ansiedades y para empezar a dominar cosas como el hábito del sueño. Mientras él pueda dormir y necesitar menos energía, y esto sería dormir con muy pocas horas de sueño, lo que sería incluso hasta contradictorio porque uno debería dormir más, pero él podría dominarlo a través de la meditación y de las hierbas, pues esto lo habría llevado a consumir cosas menos tóxicas, a consumir cosas como vegetales y demás en su alimentación, y a gastar mucho menos energía por cualquier cosa al día. También tenía un secreto para, a través de estas hierbas y algunas piedras, ingerirlas y absorber toda la energía posible, pero no como alimentación, sino como una especie de técnica que le permitiría una energía adicional. Como ya hablando del anime, pues es precisamente como el Genkidama, ¿no? Como también el Hadouken, para poder exportar esa energía. Entonces este personaje se lo encuentran en 1933 para decir que es una de las personas más longevas,
pero lo que no teníamos eran los registros oficiales. Y resulta que después el hombre sale a decir que no, que es que él conocía gente relacionada con el ejército porque él, aparte de un experto en hierbas y obviamente relacionados con el tema de la meditación y los budistas, pues también tenía amigos en el ejército, que él había pasado mucho tiempo en el ejército. Y ahí está el quid del asunto. Resulta que en China aparecerían documentos de varios emperadores en los cuales él habría vivido desde antes de que existiera la República China, es decir, desde las dinastías. Y si conoció a varios generales o, digamos, los batallones de los generales, ellos podrían haber dicho con documentos oficiales, sí, el señor hacía parte, no necesariamente de la parte militar, pero sí lo conocemos, una especie de médico, una especie de hombre relacionado con las hierbas y ayudaba a la meditación de nuestros hombres, y también de algún modo yéndose a la guerra o yendo a hacer servicio literalmente militar, yendo pues por distintas partes del mundo haciendo exploración, pero no lo tenían literalmente como un guerrero. Entonces estos generales habrían dicho que el señor se le felicitó por su cumpleaños 100, su cumpleaños 150 y su cumpleaños 200. Esto aparece en estos documentos que sus amigos proporcionaron cuando se le hizo esas últimas crónicas que salieron en el Time. Y es muy difuso porque se habla allí de que tendría esa edad, pero las pruebas oficiales, esos documentos de estos oficiales o de estos militares nunca llegaron al Time, simplemente se basaron como fuente en lo que decían los amigos cercanos de él y pacientes, porque finalmente el tipo era como una especie de boticario y lo que vivía era de recetar este tipo de hierbas en la actualidad, bueno, en esa actualidad. Allí o en su época final es cuando se le toman algunas fotos, de hecho, porque como el tipo era tan conocido en la China, los últimos generales o las últimas personas que tenían que ver con la diplomacia hicieron eco de esa historia, no afirmando que esos documentos eran reales, sino que al tipo se le tenía que dar pues digamos cierto trato especial, por lo que en Occidente estaban hablando de esta historia maravillosa de un tipo que tenía más de 200 años. Entonces lo hacen llamar los nuevos generales de esa época, me refiero año 1920, 1930, para que se tomen unas fotos y serían las únicas fotos conocidas de este personaje. Cuando hablamos de 200 y pico de años, tendríamos que ver que una persona no necesariamente tiene que estar en los huesos ni calavérica, pero evidentemente su forma corporal no debería ser absolutamente robusta. Y él se veía una persona mucho más robusta, mucho más ágil, sana, vivaracha para una persona que tenga más de 200 años. Si esta persona no tiene igual 200 años, pero tiene 100, 150, igual no se comportaría como un personaje de esa edad, sino alguien de pronto cercano a los 60, a los 70. Entonces empieza a perder, digamos, vigencia la historia, porque no hay como decir que era una persona que tenía, aunque sea 100 años o 120 años, sino que todo el mundo decía que tenía esa edad. Pero lo mismo, todas las personas relacionadas con él, las personas relacionadas con el mundo militar decían que esos documentos sí existían y que allá en su provincia sí lo conocían como un tipo de más de 200 años. ¿Por qué entonces esta historia se popularizó? Porque sus amigos, que también tenían que ver con el tema de las hierbas, decían que a él le había enseñado eso otro maestro, quien habría vivido más de 500 años. Entonces la historia por ahí se empieza como a resquebrajar, y lo que piensan los occidentales es que ellos querían vender esa sensación de que a través de la meditación de los monjes budistas y demás se puede llegar a la juventud eterna. No están vendiendo ningún producto, o sea, no están vendiendo gotas o matas o cobrar consultas por esas meditaciones. Por lo que hay otras personas que dicen, pero ¿y entonces cuál es la necesidad de mentir si ellos no se están lucrando con ese producto, simplemente están contando una historia de vida? Y otros dicen que solamente es por eso, por el orgullo, por decir que es la persona más vieja del mundo, aunque no haya una prueba fehaciente de la historia de Lin Ching-yen. Habrá nacido en el año 1677, como dicen muchos. Su parte más fuerte es esa familia militar o esos compendios militares que lo reconocen como una persona que sí trabajó allá, pero
son solo habladurías entre las personas, no hay documentos oficiales, o era una persona simplemente un tipo que sabe de hierbas, un boticario, pero que tenía 70, 80 años y así murió. Punto y aparte, y es que hay personas que dicen ser descendientes de él, porque si el tipo vivió toda esa edad, el hombre habría tenido más de 23 esposas. Cuando al final quieren volver a retomar la historia de los personajes del Time y obviamente otros periódicos del mundo, van y viajan hasta donde sería o estaría su última familia, su última esposa, y dicen él se perdió en el campo y murió. Es decir, tuvo una muerte natural, no sabemos más de él, nunca se le hizo una autopsia, es decir que no hay forma tampoco de corroborar la historia al final. Eterna juventud, longevidad, cosas extrañas que suceden en Insomnia, Mitos y Leyendas. Te lo cuenta tu amigo el Chancho aquí, en Los 40.